En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. La cuenta, por favor, Jimenita. Gracias, señora presidenta. No tenemos cuenta hoy día, solo la tabla, que es continuar el estudio del proyecto de ley que regula la protección de los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Para este efecto está invitado el señor Pablo Vidal, presidente de la Asociación Nacional de Televisión, que está por Zoom, y la señora Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas. Ya, muchas gracias. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar al tiro con el señor Pablo Vidal, presidente de Anatel. Por favor, adelante. Muchísimas gracias, senadora. En primer lugar, le agradezco la invitación. Me alegro encontrarme nuevamente con usted después de tanto tiempo y saludo también al senador Walker, al senador, eh, se me fue su apellido, Saavedra, perdón. Qué gusto verlo también a Rocío y bueno, todos los presentes quienes siguen esta transmisión. Me hubiese encantado estar ahí presencialmente con ustedes, pero bueno, será en otra ocasión. El motivo de la invitación es hablar de este proyecto de ley que fue presentado en un contexto que creo que vale la pena recordar porque es parte de lo que quiero mencionar el día de hoy, que fue el asesinato que sufrió la periodista Francisca Sandoval el día 1 de mayo del 2022, en el contexto de la conmemoración del Día del Trabajador, en una marcha en particular, profirió disparos y ella falleció en ese contexto. Luego de eso surgieron varios proyectos de ley. Uno de ellos, este en particular, que finalmente fue patrocinado, entiendo, también por el gobierno y por un conjunto de otros parlamentarios. Y lo primero que quiero plantear desde la Asociación Nacional de Televisión, en representación de los canales de televisión que tienen presencia en prácticamente todo el territorio nacional, es que nosotros valoramos este proyecto. Nosotros creemos que es positivo que este Congreso esté hablando de esta materia porque, eh, a propósito también de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que fue hace tan solo un par de semanas en la ciudad de Santiago, el ejercicio de la libertad de expresión a través de los medios de comunicación y la garantía de que exista la libertad de prensa es una condición indispensable para que exista la democracia. Y afortunadamente en nuestro país la democracia existe. Y como han dicho varios invitados a esta comisión, eh, no sufrimos los problemas que sufren otros países tan graves de persecución a la prensa, muchas veces por parte de los estados o por bandas criminales que organizadamente están atacando a medios de comunicación. No sé si se está escuchando porque se me quedó pegada la transmisión a mí. ¿Sí? Allá. Perfecto. Quiero recordar algunos casos que han ocurrido en los últimos años para dar contexto, porque si bien es cierto, no tenemos la masividad de ataques que podemos observar en otros países como México o Colombia, o la gravedad del cierre de medios de comunicación, como ocurrió en Venezuela, Nicaragua, en otros países, sí hemos tenido graves incidentes en los últimos años. En el año 2021, un equipo periodístico de Televisión Nacional de Chile fue atacado. Ahí estaba el periodista Iván Núñez y un camarógrafo que lo acompañaba, Esteban Sánchez, recibió un disparo en su rostro y ese disparo le hizo perder un ojo. Eh, en el año 2022 recordábamos recién el brutal asesinato de Francisca Sandoval, de quien también esperamos haya justicia en algún momento, porque es uno de los casos más graves de ataques a la prensa que ha habido en Chile desde el retorno a la democracia. En el año 2023, el año pasado, en la conmemoración del 11 de septiembre, esta vez un camarógrafo de Mega recibió también un balazo en el rostro, Javier Barría. Y hace tan solo unas pocas semanas atrás, en Lo Valledor, el camarógrafo Héctor Cortés de Chilevisión también recibió un balazo que le entró por la espalda, le atravesó el abdomen. La bala, por suerte, no quedó alojada dentro de su cuerpo y se está recuperando. Pero lo que quiero contextualizar es que si bien no son masivos ataques, no están organizados, no están en un contexto de persecución político-criminal, son gravísimos y van deteriorando, por una parte, la necesaria protección que los medios de comunicación, los periodistas y los trabajadores de las comunicaciones deben recibir. Y por otro lado, de alguna manera, directa o indirecta, y quiero volver después sobre ese punto más adelante, pueden ir inhibiendo el trabajo de algunos medios de comunicación o trabajadores de la prensa de cubrir ciertas noticias o de investigar ciertos hechos por temor
a sufrir graves consecuencias como las que acabo de mencionar. Entonces, tenemos un contexto en Chile donde creo que esto es pertinente, es necesario, es valioso y por eso nosotros como Asociación Nacional de Televisión desde el primer día hemos respaldado que este proyecto se tramite. Y tenemos algunos comentarios respecto a él que quisiera comentarles el día de hoy. Nosotros hemos estado mirando la regulación comparada. Entendemos que la comisión pidió un informe a la Biblioteca del Congreso. No sabemos si ese informe ya habrá llegado o no, pero estuvimos mirando algunos casos internacionales, tratando de extraer algunas de las buenas prácticas o políticas que a lo mejor se podrían aplicar en nuestro país en el marco de la discusión de este proyecto de ley. Y les quiero mencionar al menos tres de ellas que consideramos nosotros que quizás podrían atenderse. Una es que en distintos lugares, lo hemos visto en Europa o en otros países, algunas ya existen o se están tramitando, pero hay instancias oficiales de coordinación. En las regulaciones, particularmente de México, Colombia y Honduras, establecen la creación de instancias de coordinación entre autoridades de alto nivel y trabajadores de las comunicaciones o medios de comunicación para poder permitir el despliegue de actuaciones o servicios policiales de carácter ya sea operativo o preventivo. Eh, por supuesto, esto podría estar alojado, me imagino ustedes lo podrán discutir, pero en el Ministerio del Interior o quien pueda acceder a una coordinación rápida y formal con las policías, pero atender a una coordinación de los organismos del Estado, una instancia que los medios de comunicación o los trabajadores de las comunicaciones puedan recurrir para pedir apoyo, ya sea en el desarrollo de una investigación o bien para protegerse en el caso de observar que hay algún riesgo. Otra medida que nosotros hemos visto que es concreta es la tipificación de delitos y agravantes. En otros países, particularmente en Colombia, una estrategia que incluyó incorporar reformas a su código penal que desincentivaran a los atentados contra periodistas por medio de nuevos delitos o mayores penas. En el fondo, considerar de mayor gravedad cuando un ataque ocurre en contra de trabajadores de las comunicaciones. Esto lo legisló el Congreso Nacional a propósito, por ejemplo, de los bomberos hace algunos años, que es un agravante atacar a determinados trabajadores en el desarrollo de sus funciones, porque como país consideramos que esas funciones son importantes y sin duda que la función de los medios de comunicación es fundamental para nuestro país. Por lo tanto, creemos que ese es otro tipo de medida que este proyecto de ley podría quizás considerar. Y otro elemento que nosotros hemos visto que podría ser interesante es la priorización judicial. Hay declaraciones en el ámbito de las Naciones Unidas que plantean que para el fin de la impunidad se inste a los estados a prevenir la violencia contra periodistas y garantizar rendiciones de cuentas de estos crímenes y un debido proceso y celeridad en los procesos. En Perú en particular no fue por la vía legislativa, fue la Corte Suprema la que ordenó la creación de una oficina especial para procesar crímenes contra periodistas al interior del Poder Judicial, intentando priorizar de esa forma el tratamiento en casos graves como asesinatos, asaltos, secuestros o extorsión en contra de periodistas. Nosotros vemos que ahí hay tres líneas de trabajo que podrían ser cosas concretas que los medios de comunicación y en general los trabajadores de la prensa y las comunicaciones podrían serles muy útiles para poder tener más seguridad en el desarrollo de su trabajo. Y otro elemento que nosotros hemos visto es que en general, y también lo digo porque la idea matriz del proyecto establece el deber estatal respecto de esta protección. Y hemos escuchado algunas intervenciones que a lo mejor proponen ideas de que los medios se hagan cargo de algunas de estas cosas. Los medios ya tienen ciertas responsabilidades a propósito de la ley, de la protección laboral de sus trabajadores, pero no hemos visto en la experiencia comparada que proyectos de ley de este tipo establezcan nuevas cargas regulatorias para los medios de comunicación. Eso no ocurrió en ningún otro país. Nosotros sugerimos seguir esa línea porque en el fondo la responsabilidad de los medios ya están establecidas y aquí lo importante es cómo el Estado se hace cargo de este conjunto de necesidades que el proyecto identifica. Y aquí quiero detenerme en un par de cosas extra y ya para ir terminando. Es que valoramos mucho que el proyecto de ley no se circunscriba exclusivamente al trabajo de los periodistas. Esto, sin lugar a dudas, la presidenta del Colegio de Periodistas, Rocío Alorda, podrá comentarlo, pero a veces uno lo reduce exclusivamente a los periodistas, pero cuando se cubre un hecho noticioso por parte de un canal de televisión, está más expuesto en muchas ocasiones el camarógrafo que el periodista. Si el periodista no tiene un micrófono identificado, a lo mejor la gente no va a saber que él es del medio, pero el camarógrafo no tiene cómo eludir esa evidencia de que él trabaja para un medio de comunicación. Lo mismo pasa con choferes, productores. Creemos que las personas que trabajan en el contexto de las comunicaciones requieren esta protección
y no solo los periodistas, y en ese sentido lo valoramos. Eh, Valoramos también el hecho de que el proyecto busque que se establezca una data más detallada respecto de estos ataques. Hay que hacer un seguimiento para entender lo que está pasando. Nos reunimos con Javier García del Observatorio del Derecho a la Comunicación y nos mostraba que de repente estas tendencias cambian. En el contexto del estallido observamos mucho más ataques a la prensa por parte de agentes del Estado y en los últimos años eso no ha ocurrido, pero ha ocurrido otros ataques por parte de terceros y eso te permite de alguna manera orientar la protección. Y en particular en el caso de Anatel, un tercio de los ataques que han ocurrido en los últimos años han sido en contra de trabajadores de los canales de televisión. Por lo tanto, insisto, valoramos que este proyecto sea más amplio que solo para los periodistas. Y finalmente quisiera agregar un hecho que el proyecto no se hace cargo de manera explícita porque quizás es un fenómeno, entre comillas, nuevo, pero que tiene que ver con la violencia que ocurre en el ámbito digital. Hay interesantes investigaciones académicas, puedo mencionar a la profesora Daniela Grasau de la Universidad Católica, que ha observado cómo muchas veces en el entorno digital, estamos hablando Twitter o redes sociales o WhatsApp, existe un nivel de ataque, acoso, violencia en contra de trabajadores de las comunicaciones. Bueno, ustedes también lo saben, también en contra de políticos y en contra de otras personas. Las plataformas se prestan mucho para este tipo de comportamientos, pero en particular en el caso de la prensa ha ocurrido en los últimos años que se terminan denunciando la dirección de los periodistas, el horario en que ellos se movilizan por ciertos sectores de la ciudad o el transporte público que utilizan. Y eso también, de nuevo, se genera una conversación entre lo que ocurre en el ámbito digital y lo que ocurre, digamos, en la vida real, que puede derivar en actos violentos o peligrosos o inhibidores del trabajo de la prensa. Por lo tanto, creemos que de alguna manera, no sabemos exactamente cómo, pero este proyecto también podría hacerse cargo de esa violencia que ocurre en el ámbito digital, pero tiene efectos en el mundo real. Eh, para terminar, nuevamente, insisto, darles las gracias, decirles que como canales de televisión a los que yo represento, hay mucha preocupación por este tema. Queremos que los trabajadores de las comunicaciones puedan seguir saliendo tranquilamente a las calles a hacer su trabajo, a investigar, a informar a la ciudadanía. Y estos hechos graves que han ocurrido en los últimos años, o como decían algunos expositores, o hechos que a lo mejor no nos están ocurriendo hoy día, pero que en el futuro podrían ocurrir, este proyecto quizás los podría anticipar y eso sea de ayuda y esperamos que se puedan incorporar algunas medidas concretas como las que mencionábamos y quedo a completa disposición de ustedes tanto para contestar preguntas o para seguir dialogando en los próximos días. Muchas gracias por la invitación, presidente. Muchas gracias, don Pablo Vidal, por su presentación. Le agradecería que la pudiera hacer llegar. Bueno, nuevamente gracias. Sí, no hay problema. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, ya. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Ya. Bueno, vamos con la señora Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias por esta invitación, senadores. Un gusto estar estos minutos junto a ustedes. Bueno, sumarme a lo que ha dicho Pablo Vidal, consideramos desde el Colegio de Periodistas que este proyecto hoy día está en el Senado, que la discusión que se hizo en la Cámara haya sido también poniendo el foco en la importancia hoy día más que nunca de proteger la labor periodística. Tenemos mucha expectativa de que este proyecto, esperamos en este periodo, pueda ser aprobado con rapidez a propósito del contexto que hoy día tenemos, que justamente, lamentablemente, semana a semana nos toca abordar algunos de estos casos. Em, Quiero señalarles, en primer lugar, que este proyecto, en la discusión que se dio en la Cámara, contó con un apoyo transversal de fuerzas políticas, lo que nos parece una estupenda señal, ya que justamente es un problema que ocurre a distintos medios de comunicación. Ya lo señalaba Pablo Vidal, un tercio de las agresiones que ocurren son a trabajadores de la televisión, y por supuesto es una preocupación permanente quienes tenemos, quienes nos desempeñamos en el mundo de las comunicaciones.
Efectivamente, este no es un problema exclusivo de las y los periodistas, es un problema que ocurre en el mundo de las comunicaciones, dependiendo de la diversidad de medios de comunicación que hay en Chile. Y por supuesto que también saludamos que la definición de trabajadores de las comunicaciones que quedó en la Cámara incluye importantes trabajadores del mundo de la prensa que viven lamentablemente día a día estas situaciones que ustedes ya bien conocen. Yo quiero señalarles que hemos estado los últimos años acompañando este proceso de discusión del proyecto de ley para el Colegio de Periodistas, identificar que hoy día participar en el ámbito informativo en tanto trabajadores es una situación de riesgo. Por supuesto que nos compete estar aquí hoy día conversando con ustedes. Como yo les señalaba, estos hechos en los últimos años no son acciones excepcionales, sino que lamentablemente se han instalado como situaciones bastante recurrentes. De hecho, en los últimos meses hemos tenido que, como Colegio de Periodistas, acudir frente a casos de agresiones a equipos de la prensa, principalmente en la región de la Araucanía, donde hace un par de meses tuvimos que acompañar a un equipo del canal de televisión de la Universidad Autónoma por una situación de agresiones que vivieron en un contexto en que estaban reporteando, trabajando una movilización de agricultores. En ese caso, la periodista y el camarógrafo fueron gaseados y el camarógrafo tomado detenido en una situación bastante compleja. Nosotros también acompañamos el caso del camarógrafo de UFRO TV, que el año 2020 fue violentamente detenido mientras transmitía en vivo una movilización, y él sufrió un impacto enorme ya que lamentablemente fue golpeado durante su detención. Estos hechos ocurren bastante seguido, lamentablemente, en la realidad de quienes se desempeñan en el mundo de las comunicaciones, y es un ámbito de preocupación porque efectivamente no podemos naturalizar este tipo de agresión. Ya lo señalaba Pablo Vidal. Lamentablemente en Chile tenemos un caso de una comunicadora asesinada también en un contexto de coberturas informativas, lo que pone una alerta nuevamente en nuestro país. Ya lo han hecho ver distintos informes internacionales, sobre todo el de Reporteros Sin Fronteras, que el año 2023 baja el índice del ranking de libertad de prensa en Chile justamente por este asesinato que ocurrió. Y les quiero contar rápidamente que nosotros desde el Colegio de Periodistas hicimos un pequeño levantamiento de datos, un informe sobre percepción de la libertad de prensa en nuestro país, donde distintos colegas de todo el país em, nos entregaron información respecto a cómo vivían ellos el día a día, esta sensación de libertad de prensa. Y yo les quiero contar de los más de 320 periodistas que respondieron nuestra consulta. En general evalúan con una mala nota la libertad de prensa. Les preguntamos qué nota le ponen a la libertad de prensa, y los hombres le ponen un 4,6 y las mujeres un 4,2. ¿Y por qué interesante esto? Porque nosotros muchas veces conocemos la situación que viven en Santiago. El centralismo de Santiago también nos hace que sean casos más visibles, pero en regiones, que es un ámbito que a nosotros nos preocupa mucho, ya que el Colegio de Periodistas está desde Arica a Magallanes, nos interesa conocer la situación de vulneración que viven las y los periodistas. Frente a la pregunta si los han censurado alguna vez en su trabajo como periodista, el 48% responde que sí. Y si los han amenazado en su labor profesional, un 37% responde que sí. Son cifras que a lo mejor pueden sonar bajos, pero que son importantes para un ámbito de desarrollo profesional. Y el 82% considera importante realizar cambios legales para garantizar el ejercicio de la profesión y la libertad de prensa. Y por supuesto que eso es lo que hoy día nos convoca a conversar con ustedes. Ya lo decía también Pablo Vidal, lo dijeron ayer también los invitados que estuvieron presentes. Estamos saliendo recientemente de un importante evento internacional. Chile fue sede de la Conferencia de Libertad de Prensa de UNESCO, donde justamente estos fueron algunos de los temas más abordados en la conferencia, con presencia de muchos representantes internacionales del mundo de las comunicaciones. Y uno de los elementos que sale en la declaración final de la conferencia es que se reconoce que la promoción y la protección de la seguridad de los periodistas contribuye de una manera importante a lograr los objetivos de desarrollo sostenible.
También en el marco de esta conferencia se abordó el tema de las condenas a las agresiones y cómo estas condenas afectan de manera particular también a mujeres, periodistas y trabajadoras de las comunicaciones, quienes ven afectada su posibilidad de seguir desarrollándose en el ámbito del periodismo cada vez que enfrentan este tipo de agresiones. Respecto al proyecto de ley, que es lo que hoy día nos convoca, nosotros hemos hecho un proceso de conversación con distintas organizaciones del mundo de las comunicaciones en Chile. Hoy día tenemos justamente una mesa de trabajo para traerle a esta comisión, proponerle pronto unas propuestas de indicaciones, porque justamente lo que este proyecto de ley tiene que intentar fortalecer en esta comisión es el desarrollo de los mecanismos de protección. Valoramos enormemente que en el primer trámite legislativo la definición de agresiones se amplió respecto al proyecto inicial y permitió incorporar vulneraciones que hoy día vemos en el día a día. Nosotros tenemos una mesa de trabajo, como señalé, junto al Observatorio para el Derecho a la Comunicación, que es uno de los organismos que empezó a sistematizar los casos de agresiones, ya que hasta este momento en ningún aparato del Estado se sistematizaban los casos y las denuncias. Y también participa de este espacio la iniciativa por más periodismo y libertad de prensa. Respecto a los ámbitos que consideramos importante abordar en este trámite del Senado, tiene que ver con un tema que aquí a lo mejor tenemos una visión distinta con Pablo, pero pensamos que las obligaciones de los medios de comunicación respecto a los ámbitos de seguridad laboral deben fortalecerse a lo menos en los medios pequeños y regionales. Es decir, muchas veces los grandes medios de comunicación tienen más implementos para entregarle a las y los periodistas o los equipos de prensa, pero muchas veces nos encontramos que aquellos equipos regionales que andan cubriendo situaciones de complejidad no cuentan siquiera con un casco o un chaleco antibalas frente a las condiciones que hoy día se vive en los distintos territorios. Pensamos que es importante reforzar la protección de las conversaciones de periodistas y sus fuentes, que está estipulado en el proyecto de ley en el artículo 7, de modo que el Ministerio Público no pueda hacer públicas las conversaciones en casos de identificación de fuentes informativas. Tenemos esta semana el caso de la periodista Josefa Barraza, que lamentamos mucho la situación que ha estado viviendo, ya que a propósito de que sale nombrada en una investigación del Ministerio Público, ha tenido que enfrentar una ola de violencia digital enorme, brutal, de las cuales efectivamente nosotros no compartimos y rechazamos que cualquier forma de ejercer el periodismo o trabajar periodismo de investigación traiga de vuelta una ola de violencia y ataques personales tan grandes. Creemos que también este hostigamiento y el acoso a periodistas a través de vías anónimas, acá ayer lo dijo un senador, nos pareció muy pertinente, buscan silenciar los casos de interés público y efectivamente hoy día vemos cómo avanzan las olas de violencia digital anónima contra periodistas, en particularmente con un sesgo de género, por supuesto, contra mujeres que inventan desinformación, gráficas, memes, todas esas cosas que hoy día son tan comunes en redes sociales, pero que hacen un daño tan grande en la credibilidad justamente de aquellos profesionales. Respecto al tema del mecanismo de protección, tenemos una discusión, un debate abierto que probablemente esta comisión se va a hacer cargo y que yo sé que también es un tema de interés del Ejecutivo, lo hemos estado conversando, le agradecemos mucho a que el Ejecutivo en el primer trámite apoyó con indicaciones, con urgencia, permitió que avanzara rápidamente y esperamos que en este proceso también lo haga, porque justamente establecer el mecanismo, que es la forma en que se genera la protección a las periodistas, es un tema central. Algunos de los temas importantes respecto al mecanismo es que evidentemente debe tener recursos para que se permita ejecutar algo. Es decir, si no tenemos recursos, no tenemos personal a cargo, especialistas a cargo, este proyecto de ley podría ser un buen saludo de principios muy importantes, pero que no tuviera capacidad de ejecutarse en el día a día. Sabemos que hay distintas formas de enfoques de pensar mecanismos de protección, algunos que se basan respecto a coordinaciones interinstitucionales para coordinar acciones de prevención y también ámbitos de protección específicas a trabajadores de las comunicaciones. Nosotros hemos revisado y les invito también a que conozcan el proyecto de ley de protección a periodistas de Paraguay, que justamente esta semana empezó a tramitarse, que contempla un mecanismo, la creación de un mecanismo nacional de protección que incluye un
una comisión de protección y una secretaría ejecutiva. Otra figura interesante que también podría tomar este mecanismo tiene que ver con la estructura del actual Comité de Prevención de Torturas, que se crea dentro de la estructura del INDH y que es un órgano colegiado que cuenta con 7 expertos que entran por concurso público. Ahora bien, este proyecto de ley, por supuesto, debería a lo menos dialogar con el protocolo de defensores de derechos humanos que se realizó en el marco del Acuerdo de Escazú, que incorpora una mesa de coordinación formada por representantes de la Comisión, con una secretaría técnica a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos y que además tiene una vinculación con el mundo de la sociedad civil. Es importante que la sociedad civil también pueda participar de estos procesos de transferencia de información y de estrategias para combatir este problema, ya que son a las primeras instituciones que participamos de la sociedad civil, es donde llegan muchas veces las denuncias. Para ir cerrando, creemos que es importante que que se refuerce en el proyecto de ley el sistema de contabilidad. Hay un articulado respecto al tema de la sistematización de los casos de agresión, pero es importante que además esta labor se incorpore en los distintos informes de derechos humanos que realiza el Estado de Chile. Creemos que es importante que el mecanismo, el cual termine proponiéndose ante esta comisión, genere un vínculo permanente de coordinación entre instituciones, el Estado, el Ministerio Público, las organizaciones y sindicatos de periodistas y medios de comunicación. Pensamos que también es importante abordar el problema del acoso judicial. Hola, senador. Porque nos parece que las figuras de la injuria y calumnia contra periodistas y medios de comunicación ha avanzado mucho y hay que evitar intentos de silenciamiento, sobre todo con el avance de estas figuras. Nos parece importante que Chile asuma el fallo de la Corte Interamericana en el caso Barahona Brecht, donde la Corte estableció el mal uso que se hace de la figura de injurias cuando se trata de discursos de interés público. Esta regulación es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos e indica que funcionarios deben tener mecanismos alternativos a la vía penal para resolver problemas de rectificación bajo la vía civil. Consideramos que estos elementos pueden ser importantes para enriquecer un proyecto que justamente, como señalaba Pablo, se ingresa en un contexto donde lamentablemente tenemos que enfrentar el asesinato de la comunicadora Francisca Sandoval, pero que se venía trabajando hace mucho tiempo antes, gracias al aporte de UNESCO y la ley modelo, y justamente bajo el interés de no tener que enfrentarnos a más situaciones de agresiones, de vulneración, de hostigamiento contra periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Muchas gracias, senadores, por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Rocío. Gracias por su presentación. ¿Alguna pregunta? Senador Walker, por favor. ¿Y si Sí, nos puede también compartir la presentación? Ya, muchas gracias. Presidenta, Senador Walker. muchas gracias a la presidenta del Colegio de Periodistas por su exposición, lo mismo que al presidente del Consejo Nacional de Televisión, nuestro ex colega diputado Pablo Vidal, un gusto saludarlo también. Presidenta, primero una pregunta, yo había solicitado que pudiéramos invitar al Instituto Nacional de Derechos Humanos a exponer para que puedan ser considerados en una próxima sesión. Acá hay representantes también del instituto que nos acompañan, de hecho, y sería importante escucharlos en alguna audiencia. Segundo, eh, a ver, yo voy a aprobar la idea de legislar de este proyecto sin ninguna duda, a pesar de que en la Cámara de Origen incluso la votación en general fue bastante discutida. Estaba revisando, se aprobó en general por 77 votos a favor, 34 en contra y 25 abstenciones. Fue bastante discutido en la Cámara de Diputados. A mí me parece que no hay ninguna razón para no votar a favor de la idea de legislar. Sin perjuicio de eso, tengo algunas dudas de redacción de algunos de los artículos, ya lo manifesté y van a ser propios además de la discusión en particular. Eh, a mí me preocupa, y es lo que me gustaría preguntarle directamente a la presidenta del Colegio de Periodistas sobre la efectividad de la ley, que no sea una ley declarativa, sino que sea efectivamente, tenga sanciones efectivas. En derecho existe, como usted sabe, un aforismo que señala que obligación sin sanción no es obligación. Entonces,
Creo que muchas de las disposiciones de la ley está bien, establecen derechos, declaran derechos. Me parece interesante, por ejemplo, la categorización del trabajador de las comunicaciones en el Código del Trabajo. Yo creo que el establecer una categoría especial en el artículo tercero, esto de definir a la persona trabajadora de las comunicaciones, artículo segundo, por favor, me parece bien, me parece bien. eh, pero si queremos avanzar un poco más y establecer una suerte de estatuto del trabajador de las comunicaciones, creo que esta es una oportunidad para regularlo más. Lo digo mirando al senador Gastón Saavedra, que es un especialista en materias laborales y que es parte de la Comisión de Trabajo. Me preocupa el tema de las agresiones. Se define, tercero, agresión, cualquier acto que atente contra la vida, integridad física, psíquica y sexual de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones en el ejercicio de su labor comunicacional. La presidenta del Colegio de Periodistas mencionaba algunos casos bastante bullados que hemos tenido de agresión a periodistas. Se ha comentado mucho que en el marco de la audiencia de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, también algunos periodistas y trabajadores de las comunicaciones se quejaron de agresiones por parte de partidarios del alcalde de Recoleta. Entonces yo digo, ¿cómo vamos a enfrentar esa situación? Claro, de acuerdo al artículo 3, inciso final, si los hechos constituyen delito, si revisten carácter de delito, serán competencia del Ministerio Público. Pero si no revisten carácter de delito y son lesiones, por ejemplo, menos graves o que constituyen faltas, que no constituyen delito, ¿no van a tener sanción? ¿Cuál es la obligación de los órganos del Estado? Esto que ocurrió en la audiencia de formalización del alcalde Jadue, me refiero a las agresiones contra algunos trabajadores de las comunicaciones, ocurrió en el Centro de Justicia, un recinto, ¿no es cierto?, que está bajo la protección del Estado, ¿no es cierto?, donde los trabajadores de la prensa debieran sentirse seguros, ¿no? Eh, entonces, lo expongo nada más, Presidenta, como preocupación porque debiéramos y probablemente el Ejecutivo como colegislador, acá vino la ministra Camila Vallejo, que ha instado por este proyecto, nos reunimos con ella y sus asesores en forma previa. Yo creo que hay que darle todavía un sustento mucho mayor y que estos derechos vayan acompañados también de sanciones claras en casos que no sean respetados. Eso es por ahora mi comentario o pregunta. Me encantaría que la presidenta del Colegio de Periodistas pueda referirse a ello. Muchas gracias, presidente. Sí, ya. Senador Chaguán, Sí, había pedido la presidenta. palabra también. Sí, por supuesto, yo también saludo también a Pablo y ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Saludar también a la presidenta. ¿Cómo está, presidenta? Por supuesto que nosotros no tenemos ningún inconveniente en votar a favor de legislar sobre este proyecto. Nos parece que es un paso adelante. Y yo comparto la posición del senador Walker. Efectivamente, creo que hay que hacer correcciones al texto, pero ciertamente creemos que es una base en términos de establecer un estatuto en esta dirección. De hecho, yo presenté un proyecto muy similar en la Cámara de Diputados cuando Pancho Martorell fue presidente del colegio, que era el Estatuto del Periodista. Y sería bueno traerlo a colación. Es un proyecto que trabajamos junto al colegio en aquel entonces. Entonces sería bueno pedirle a la Secretaría Presidenta traerlo a la vista para efectivamente ver si es posible chequear si es que pudiera haber ahí alguna norma que pueda ser interesante y comprar en este proyecto. Eso es presidente. ¿Alguien más? Senador Saavedra también me pidió la palabra. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, presidenta. Sí, nadie en su sano juicio podría votar en contra de un proyecto como este, que además hay evidencias que, y perdón, antes de saludar a Pablo,
con quien compartí un periodo en la Cámara de Diputados. Un gusto volverte a ver. Y a usted, presidenta, por cierto. Mira, por tanto, en general, la votación va a estar. Es un paso sustantivo. Pero en línea que han expresado mis antecesores la palabra, por su intermedio, presidenta, tanto el senador Walker como el senador Chaguán, vamos a concluir lo mismo. O sea, necesitamos, por lo tanto, buscar cuál de los artículos o el artículo o los, no sé, pudiéramos incorporar más bien en la línea del estatuto de la protección, ya no solo la protección como personas y el derecho a informar y a pertenecer a un medio o a un micromedio, tanto privado como de carácter privado, digo, porque puede ser estatuto de emprendimiento, pero también están los medios y los grandes medios. Entonces, ver, ahí, presidenta, yo, pues, si está esto, como decía el senador Chaguán por su intermedio, em, está el estatuto, o está sí, con el proyecto era el estatuto, pero además agregaría que la biblioteca nos hiciera un análisis comparado de otros estatutos que pudieran existir en sociedades han dado pasos sustantivos en esto, o de sociedades más desarrolladas respecto no solo de la protección de la libertad de informar, del derecho a trabajar en los medios, sino que también la protección desde el punto de vista, el complemento laboral. Porque si lo que describía el presidente hace un rato, cuando sufren las agresiones, tú te quedas fuera de servicio o puedes para siempre. Me recuerdo con un camarógrafo de Chihuayante que en la época de la revuelta social recibió lo digo porque lo conozco, y un balazo, un perdigón, no sé qué es lo que fue finalmente, pero fue un disparo de un integrante de Carabineros que perdió el ojo y por tanto ya nunca más es camarógrafo. ¿Te das cuenta? Entonces, es, también, es parte de las situaciones que se han vivido. O sea, por tanto, no estoy hablando desde supuestos, sino que es una cuestión empírica comprobada que ocurrió. Entonces, por eso planteo esto de este análisis comparado respecto de otros estatutos que pudieran estar más lo que presentó el senador Chaguán y ver si podemos entonces encontrar un proyecto que sea complementario a esto de incorporarlo como una iniciativa de todos los que pertenecemos a esta comisión. Muy bueno. Gracias, presidente. ¿Alguien más? ¿No? Ya. ¿No tenemos nada más? Ya. Le doy las gracias a la presidenta del Colegio de Periodistas. Ah, Pablo, estaba pidiendo la palabra, ¿no? Sí, sí, quería saber si es que podemos contestar algunos de los comentarios que hicieron los senadores. Sí. Sí, tenemos. Ya. Sí, Pablito, tenemos 5 minutitos ahí para compartir con Rocío. Sí, Yo le cedo a mi No, colega por favor, 2 minutitos. presidente, ya, aparte usted. adelante. Sí, muy brevemente, que quiero justamente a propósito que el senador hizo la pregunta. Yo tengo la misma inquietud que tiene usted, senador. Es decir, creemos que efectivamente este es un proyecto que está muy bien hecho, que está, además, recordemos que es parte de la ley modelo de UNESCO. Chile es el primer país del mundo que ingresa a este proyecto que es de la ley modelo de UNESCO. Hay otra, ahora después que nosotros, o sea, después que Chile ingresó el año 2022, ingresaron otros países como les hablaba el caso de Paraguay. Paraguay fue uno de los segundos países y también entró vía Senado. Esta semana empezó a justamente a tramitarse. Ahora, ese proyecto lo podríamos mirar también porque ese proyecto es el que establece mecanismos de protección, que fue uno de los elementos que en las más de 100 indicaciones que se recibió en la Cámara justamente no quedó tan bien dibujada en la Cámara. Em, yo creo que efectivamente a este proyecto, en esta comisión, se le puede sumar buenos mecanismos de protección, pero ahí es importante también la posibilidad de diálogo con el Ejecutivo, porque esto tiene que tener recursos. Es decir, efectivamente los mecanismos de protección, cuando pensamos vías de prevención, que tiene que ver con sensibilización, con formación, capacitación, que hoy día probablemente el Estado hace, pero que tiene que quedar bien articulado en alguna parte del Estado, tiene que tener esta segunda vía que es la protección. Si bien esta no considera, entiendo este proyecto
proyecto de ley sanciones, mayores sanciones, es algo que a lo mejor se puede evaluar, pero en términos de vías de protección, de qué hacemos una vez que tenemos los casos, de qué forma el apoyo, el Estado apoya, de qué manera se apoya en términos jurídicos, en términos laborales, incluso en términos psicosociales. Es decir, yo conozco también muy bien el caso del camarógrafo tenemos hartos casos de camarógrafos que tuvieron traumas oculares, es decir, gente que nunca más luego pudo seguir trabajando en su profesión. Tenemos la misma duda, estamos trabajando justamente en esta mesa de sociedad civil para traer propuestas más concretas respecto a cómo deberían ser estos mecanismos. Vamos a hacer una propuesta pronto al equipo de la senadora Campillay, porque nos parece importante hacer este paso, ¿no? De un buen proyecto declarativo, un proyecto que se hace cargo de un problema en términos de prevención, de protección y también, por supuesto, también de sanciones y de contenido, exactamente. Y de contención. Sí, le doy los minutos que me quedan a Pablo Vidal. muchas gracias, Adelante. presidentas, las dos presidentas que me dan la palabra. Primero, solo una pequeña aclaración al senador Matías Walker. Yo soy presidente de Anatel, no del Consejo Nacional de Televisión, que es nuestra entidad reguladora. Lo digo para que no se me vaya a enojar el Consejo. Y sobre lo que dijo la presidenta del Colegio de Periodistas al comienzo, sobre si ustedes como senadores consideran que el proyecto pudiera incorporar medidas que vayan en directa protección de ciertos trabajadores, no tenemos ningún problema con eso. Lo único que yo digo es que no se establezcan cargas extras a los medios de comunicación. Cuando el proyecto lo que hace es establecer la responsabilidad del Estado respecto a esta materia y ojalá que no establezca nuevas cargas a los medios, porque otro día podríamos conversar respecto de la gran cantidad los medios de comunicación, pero si podemos ayudar para que pequeños medios, cursos para acceder a herramientas de protección, con física o lo que sea, por supuesto que no tenemos ningún inconveniente. Ahora, creo que la preocupación que plantea el senador Walker es central. En el fondo, este proyecto, si es solamente declarativo, se queda corto. Y yo creo que el proyecto es bastante declarativo. Ahora, es positivamente declarativo. Declara un conjunto de cosas que creo que es muy buena que nuestro Estado reconozca, que nuestro aparato judicial tenga contemplado, pero nosotros creemos que existe el riesgo, la tentación a generar más institucionalidad. Quizás esto se podría mirar con una perspectiva de más largo plazo, pero como voy a reiterar y tal como me pidió la senadora Campillay, les vamos a hacer llegar una minuta con lo que hemos hablado el día de hoy. eh, Creemos que ya hay muchos tipos penales que perfectamente se pueden utilizar en distintos tipos de ataques a la prensa, pero que si tuvieran un agravante por el hecho de ser a la prensa en el ejercicio de su trabajo profesional, podrían ser medidas suficientes en algunos casos para poder inhibir delitos o perseguirlos de manera más adecuada. De la misma forma que exista una entidad de coordinación, una oficina que ya exista en el Ministerio del Interior o en la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde ustedes consideren que pudiera ser un teléfono rojo, donde los medios puedan llamar y decir, mira, tengo tal situación, ¿qué apoyo me podrían prestar ustedes? ¿Qué colaboración podríamos obtener de las policías para poder hacer esta investigación? Podría ser rápidamente, podría ser muy eficaz para el objetivo que pretende esta ley. Y si el Poder Judicial le diera celeridad al tratamiento de este tipo de casos, a lo mejor ya se habría hecho justicia, por ejemplo, en el caso de Francisca Sandoval. Los procesos de repente se hacen tremendamente largos, lo sabe la presidenta del Colegio de Periodistas, a veces hay que recurrir a instancias internacionales solamente por el hecho de que se demora demasiado la justicia en atender estos casos y ahí también hay otra oportunidad de algo concreto. Vamos a mandarle estos comentarios y si fuera necesario en algún momento agregar algo más en los próximos pasos de la tramitación de este proyecto, les reitero, estamos a su completa disposición. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Ya, ¿nadie más? Ya. Ahora sí, le quiero dar las gracias a Consuelo. Sí, Rocío. ¿Y por qué me llama Consuelo? Dios mío, ya. A Rocío, también las gracias a Pablo Pidal. Pablo, me permito decirle que lo recuerdo con mucho cariño, más que como diputado, lo conocí como persona. Así que hubiese sido un gusto para mí tenerlo acá hoy, pero yo sé que nos vamos a encontrar. Muchas gracias No, por haber asistido. Gracias. Ya.
Sí, senador Saavedra, por favor. Presidenta, yo solicitaría que fuera un acuerdo lo que planteé con la anuencia, evidentemente, de los que estamos en este minuto. O sea, este informe de ¿Sí? análisis comparado o de otro. ¿Sí? ¿Acordamos? ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Se acuerda? Bueno, nada más, ¿no? ¿Nadie más? Ya, se termina la sesión. Muchas Gracias. Sí, por favor. Presidenta, yo sé que estamos con una agenda bastante intensa Ujú. en la Comisión de Derechos Humanos, me alegro mucho, pero ¿cuándo usted tiene contemplado que podamos revisar la ley Sayem? Porque Todavía yo no. sé que hay algunos que no les gusta denominarlo de esa manera, pero logramos un acuerdo para que ese proyecto sea remitido a esta comisión. Me refiero a la ley que establece situaciones de tratamiento especial para las mujeres privadas de libertad, que son madres de niños menores de 2 años o que están embarazadas. Como nos costó traer ese proyecto, sería bueno quizás, una vez que despachemos esto, ponerle fecha y comenzar su tratamiento. Es una sugerencia, presidente. Sí, eso mismo. Mire, terminando este proyecto, votándolo en general, ya podemos comenzar con la ley Sayén nuevamente. A nosotros también nos interesa mucho poderla tratar. Presidenta, y no hubiera si está la voluntad nuestra de ver justamente el proyecto que fuera, no sé, usted distribuyera los tiempos para ir avanzando en el proyecto, porque de verdad que han seguido ocurriendo situaciones Sí. realmente inaceptables para una sociedad, dolorosas por otra parte, y que por lo menos, no quiero interpretar a nadie, pero creo que no podemos seguir nosotros ahí en el limbo sin legislar para poder contribuir a que esa situación no se dé más en nuestro país. Mire, le puedo hacer una propuesta. Podríamos verlo en paralelo y el día martes ver este proyecto que es y el día miércoles poder ver el proyecto de ley Sayén. ¿Ya? Ya, pues. Entonces, ¿acordamos? Sí, acordamos entonces. Ya. Recording stopped.